Nunca pensé que mi esposa pudiera ser tan cruel. Un dolor abrasador y abrasador me atravesó el estómago mientras me doblaba hacia adelante, apenas capaz de sostenerme contra el oxidado surtidor de gasolina. Respiraba con dificultad, mi visión se nublaba por los bordes y, sin embargo, lo único más fuerte que la agonía que recorría mi cuerpo era el sonido de la risa. Sus risas. Serena, mi esposa desde hacía 4 años, estaba sentada en el asiento del conductor de nuestro todoterreno de lujo. Sus dedos bien cuidados golpeaban rítmicamente el volante mientras me sonreía a través de la ventanilla abierta. Su madre, Gloria, y su hermana, Tessa, estaban sentadas cómodamente en los asientos delanteros y traseros, ambas mirándome divertidas, como si estuvieran viendo una comedia patética y predecible. «Sal a caminar», gritó Serena con tono burlón, con voz alegre, juguetona, como si todo esto fuera una especie de broma. Luego, con una risa que me hizo sentir una fría traición en la espalda, pisó el acelerador. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento, levantando polvo y grava mientras aceleraban, dejándome atrás como una pieza de equipaje tirada. Y así, desaparecieron. Durante unos segundos, me quedé allí, demasiado aturdida para moverme. Mi mente luchaba por ponerse al día, por procesar lo que acababa de suceder. En un momento estaba en el asiento trasero de ese coche, gimiendo de incomodidad mientras fuertes punzadas de náuseas y dolor me revolvían el estómago, y al siguiente estaba solo. Me temblaban las piernas mientras me obligaba a levantarme. El sudor me goteaba por la frente a pesar del calor seco y abrasador del sol del mediodía. Mi cuerpo gritaba en protesta, cada músculo se tensaba con cada respiración superficial. Presioné una mano contra mi abdomen inferior y sentí que la sensación aguda y punzante se intensificaba. Algo iba muy mal. Busqué a tientas mi teléfono, pero cuando metí la mano en el bolsillo, recordé que no lo tenía. Serena había insistido en quedárselo para protegerlo cuando paramos a cargar combustible. No lo pensé 2 veces en ese momento, pero ahora apreté la mandíbula. Esto no era solo crueldad. Todo esto estaba calculado. Sentí una fuerte oleada de náuseas y me tambaleé hacia adelante, sin poder concentrarme en nada más que en la gasolinera que tenía delante. Era un lugar viejo, una de esas paradas de servicio desgastadas que solo se ven en pueblos que a nadie le interesan. Había un solo edificio junto a los surtidores, de un blanco descolorido con molduras azules descascaradas, con un letrero de neón que decía abierto que parpadeaba débilmente. Un hombre estaba de pie justo afuera de la entrada, con los brazos cruzados mientras me observaba con cautela. Parecía tener unos 60 años, era robusto, tenía el cabello plateado y la piel curtida por el sol. «Hola, hijo», gritó mientras yo cojeaba hacia él. «¿Estás bien?» No lo estaba, pero me esforcé por decir, «Solo necesito 1 minuto». El anciano entrecerró los ojos. «No parece que tengas 1 minuto». Un segundo después, una mujer salió corriendo de la tienda detrás de él. Tenía unos 50 años, vestía un vestido con estampado floral y su expresión reflejaba preocupación. «Oh, Dios mío», jadeó, agarrando el brazo del hombre. «Carl, míralo. Está ardiendo». Intenté despedirlos con un gesto, intenté decirles que estaba bien, pero se me quebró la voz y las palabras se me pegaron a la garganta. Carl, el dueño de la gasolinera, dio un paso adelante y sus ojos penetrantes se dirigieron hacia la autopista por donde mi esposa acababa de desaparecer. «¿Esa mujer te acaba de dejar aquí?», preguntó con voz tranquila pero cortante. Asentí débilmente. Carl murmuró algo en voz baja y luego señaló con el pulgar hacia el edificio. «Entra». «Ellen, tráele un poco de agua». No discutí. No podía. A cada paso que daba, las piernas me pesaban más y la vista se me nublaba. En el momento en que crucé el umbral de la pequeña tienda con aire acondicionado, el aire frío me envolvió como un cruel recordatorio de lo débil que me había vuelto. Mis manos se aferraron al borde del mostrador más cercano mientras tomaba aire. Ellen se acercó rápidamente con una botella de agua, pero su mirada estaba fija en Carl. La preocupación oscurecía sus rasgos. «Algo no está bien, Carl. Mira su color». Tenía razón. Hasta yo podía sentirlo. Carl exhaló por la nariz e inclinó la cabeza hacia las cámaras de seguridad instaladas en las paredes. «Lo tengo todo grabado», murmuró. «Se fueron como si no fueras nada». Se me hizo un nudo en la garganta.
Ya no se trataba solo del dolor físico. Era darme cuenta de que la mujer con la que había compartido un hogar, una vida, la mujer que una vez había jurado amarme y protegerme, me había abandonado. Como si yo no importara. Como nunca lo había hecho. Ellen tomó su teléfono. Voy a llamar a las noticias. Giré la cabeza hacia ella. Espera. Me dirigió una mirada que no dejaba lugar a discusión. La gente necesita saber qué clase de persona le hace esto a su propio marido. Carl dejó escapar un gruñido de aprobación. Maldita sea, claro que lo hacen. Debería haberme sentido humillada. Debería haberles rogado que pararan, que me dejaran desaparecer en silencio, que evitaran que ese momento vergonzoso y desgarrador se convirtiera en asunto de alguien más. Pero mientras me apoyaba contra el mostrador, mientras mi cuerpo temblaba de dolor y agotamiento, me di cuenta de algo muy profundo en mis huesos. No me importaba. Que llamaran a las noticias. Que vinieran las cámaras. Que todo el mundo viera exactamente qué clase de mujer era Serena en realidad. Me senté en la estrecha oficina de Carl, agarrando los bordes de la desgastada silla de madera mientras un dolor sordo y persistente me latía en el estómago. Cada inhalación enviaba una nueva sacudida de agonía a través de mi cuerpo. Pero no era solo mi apéndice defectuoso lo que me dificultaba la respiración. Era el peso de todo, de ella. ¿Serena? Me quedé mirando el pequeño ventilador oscilante que había sobre el escritorio de Carl, observando cómo las aspas giraban sin rumbo. Me temblaban los dedos mientras los apretaba contra mi frente húmeda, tratando de reconstruir cómo había acabado allí. No solo físicamente, varada en una gasolinera con mi cuerpo traicionándome, sino emocionalmente, mentalmente. ¿Cómo había acabado casándome con alguien capaz de semejante nivel de crueldad? Había estado tan segura de ella en el pasado. Conocí a Serena en una gala benéfica hace 5 años, el tipo de evento de lujo al que no tenía por qué asistir. No nací en una familia adinerada. Yo había trabajado duro para ascender. Era un hombre de origen modesto que había logrado forjarse una carrera exitosa en finanzas. Esa noche, una colega me había arrastrado al evento e insistió en que necesitaba establecer contactos con las personas adecuadas, pero no me había preocupado por establecer contactos cuando la vi. Serena era impresionante. Alta, aplomada, su vestido de seda roja se ajustaba a su cuerpo en los lugares adecuados. Su confianza era magnética y, cuando me sonrió desde el otro lado del salón, me sentí como si fuera el único hombre en la sala. Ella se acercó a mí, no al revés. No te reconozco, había dicho, haciendo girar su copa de vino entre los dedos. Primera vez en una de estas cosas, lo admito. Arqueó una ceja perfectamente delineada. Entonces eres muy importante o muy valiente. Me reí. Ninguna de las dos cosas, en realidad. Inclinó la cabeza y me estudió con una intensidad que me hizo estremecer. Ya veremos. Esa noche hablamos durante horas. A ella no parecía importarle que yo no hubiera nacido en una familia adinerada, que no formara parte de los círculos sociales en los que se movía su familia. Era muy ingeniosa, se reía con facilidad y cuando me besó al final de la noche, sentí algo que no había sentido en años. ¿Posibilidad? Durante el primer año, ella fue todo lo que siempre había deseado, apasionada, comprensiva, mi mayor apoyo. Ella me defendió de los comentarios pasivo-agresivos de su familia. Puso los ojos en blanco ante la condescendencia de su madre y me susurró al oído que no le importaba nada de eso. Pero después de la boda, las grietas comenzaron a aparecer. Gloria, su madre, dejó en claro desde el principio que yo no era una de ellas. Ella era el tipo de mujer que podía elogiarte y al mismo tiempo desmantelar toda tu existencia. Ese traje es precioso, me dijo una vez en una cena. Es agradable ver a alguien que aprecia las opciones listas para usar. Serena solía apretarme la mano por debajo de la mesa cuando su madre decía cosas así y ponía los ojos en blanco en señal de solidaridad. Pero, con el paso del tiempo, empezó a reírse con ellos. Su hermana, Tessa, era peor. A ella le encantaba humillarme en público. En un brunch familiar, una vez hizo un pedido para mí y le dijo en voz alta al camarero que no sabía apreciar la comida de verdad. Que le trajera algo sencillo. Serena se rió. Me dije a mí misma que no era gran cosa, que no significaba nada. Pero sí significaba algo.
Las cosas empeoraron cuando empecé a enfermarme. El dolor de estómago había estado ahí durante semanas, un dolor molesto que yo intentaba dejar de lado. Me había convencido de que era estrés. El trabajo había sido exigente y mi relación con Serena había sido tensa. Pensé que simplemente necesitaba un descanso. Cuando sugirió una escapada de fin de semana, acepté, pensando que tal vez un tiempo fuera arreglaría las cosas. Debería haberlo pensado mejor cuando insistió en llevar a Gloria y Tessa conmigo. El viaje había sido insoportable. Gloria dominaba la conversación, haciendo comentarios pasivos sobre cómo yo nunca parecía estar en plena forma. Tessa se sentó conmigo en el asiento trasero, revisando su teléfono, de vez en cuando, riéndose de algo antes de darle un codazo a Serena y susurrar detrás de su mano cuidada. ¿Y Serena? Me hizo sentarme en el asiento trasero mientras su madre ocupaba el asiento del pasajero. Traté de ignorar la incomodidad que se acumulaba en mi estómago, la forma en que cada bache en el camino enviaba una onda aguda y nauseabunda por mi cuerpo. Cuando llegamos a la gasolinera, estaba sudando. Respiraba con dificultad y tenía el estómago hecho un desastre de fuego y cuchillos. Entonces, el dolor explotó. Apenas logré abrir la puerta antes de salir tambaleándome, agarrándome el estómago mientras el mundo se inclinaba a mi alrededor. Me apoyé en el coche, jadeando, esperando que Serena me ayudara, que hiciera algo. En cambio, se rió. Reina del drama. Tessa murmuró, sacudiendo la cabeza. Gloria suspiró. Por el amor de Dios, simplemente nos detuvimos. ¿Tienes que ser tan molesto? Serena sonrió burlonamente y tamborileó con los dedos sobre el volante. Luego puso el auto en marcha. Date un paseo, dijo con voz burlona. Y luego se fueron. Ahora, sentada en la oficina de Carl, luchando por evitar que me temblaran las manos, sentí que todo se asentaba en mis huesos. La verdad. Serena nunca me había amado de verdad. No de la forma en que yo la había amado. Se había casado conmigo porque le divertía. Porque yo era algo diferente, una novedad, una vía de escape de la vida rígida y sofocante en la que ella se había criado. Pero cuando esa novedad pasó, cuando la vida real empezó a instalarse, ella siguió los pasos de su familia. Me abandonó, literalmente. La voz de Cal interrumpió mis pensamientos. Hijo, necesito que me escuches. Bajó la mirada. ¿Esa mujer, con la que te casaste? No es la misma que te dejó aquí hoy. Él tenía razón. Yo no era un tipo cualquiera que fue abandonado por su esposa. Yo era un hombre que había sido engañado, humillado y dejado de lado. ¿Y para qué? ¿Para la diversión de una mujer que una vez me había susurrado que me amaba? Una pequeña quemadura comenzó a arder en mi pecho, algo oscuro e implacable. Carl se acercó y tocó el monitor de seguridad, donde se reproducía en bucle la filmación de Serena alejándose. No tienes que hacer nada, dijo con voz firme. El mundo la verá como realmente es. Ellen dio un paso adelante, con el teléfono en la mano. Ya he enviado el vídeo a las noticias. Respiré entrecortadamente. Que llamen a las noticias. Que el mundo viera la clase de persona que Serena era en realidad. El dolor no había disminuido. En todo caso, había empeorado. Cada vez que respiraba, sentía como si inhalara fuego. Cada pequeño movimiento enviaba una nueva oleada de agonía que irradiaba por todo mi cuerpo. Mis manos se aferraban a los apoyabrazos de la vieja silla de oficina de Carl mientras me inclinaba hacia atrás, tratando de mantenerme consciente. El olor a aceite de motor y café rancio llenaba la habitación, mezclándose con el olor metálico de mi propio sudor. Sabía que algo andaba mal. No solo mal, sino que ponía en peligro mi vida. Y, sin embargo, en lugar de que apareciera una ambulancia, oí el lejano estruendo de una furgoneta y el parloteo apresurado de unas voces. «Están aquí», murmuró Ellen desde la puerta. Se volvió hacia mí con expresión tensa de compasión. Una parte de mí, el equipo de noticias, quería decirle que los mandara a casa, que cerrara las puertas y mantuviera esta humillación lo más privada posible. Pero una parte más grande de mí, la parte que había pasado años siendo irrespetada por mi esposa y su familia, quería que ellos vieran. Que la vieran a ella. Para ver qué clase de mujer abandona a su marido para que muera al costado de la carretera.
Un golpe seco resonó en la pequeña oficina de la gasolinera antes de que la puerta se abriera. Una mujer entró, vestida con una elegante chaqueta azul y con el pelo rubio cuidadosamente recogido hacia atrás. Tenía el tipo de presencia imponente que te hacía sentarte y escuchar, incluso si no estabas de humor para hablar. Lisa Monroe, la reportera principal de Channel 7 News. Me miró, pálida, sudando, apenas capaz de mantenerme erguida, y su expresión cambió de interés profesional a algo cercano al horror. ¿Tú eres el hombre que fue abandonado?, preguntó ella, acercándose. Me obligué a sentir débilmente, tragando saliva para contener la bilis que me subía por la garganta. Sí, ese soy yo. Lisa se volvió hacia Carl. ¿Tienes las imágenes? Carl gruñó en respuesta, mientras se preparaba para abrir la transmisión de seguridad. La pantalla parpadeó y allí estaba Serena, recostada en el asiento del conductor de nuestro auto, sonriéndome mientras yo me doblaba de dolor. Gloria y Tessa se rieron como si fuera el mejor chiste que habían escuchado en su vida. Entonces, los neumáticos chirriaron, la camioneta aceleró y yo me quedé atrás. Lisa apretó la mandíbula. Increíble, murmuró en voz baja antes de mirarme de nuevo. ¿Y de verdad te dejó aquí? Sin teléfono, sin forma de contactar con nadie. Ella tomó mi teléfono. Dije con voz ronca. Le dije que lo guardaría por mí. Lisa inhaló con fuerza y se volvió hacia su camarógrafo. Tenemos que transmitir esto en vivo. Parpadeé, mi cerebro estaba lento tanto por el dolor como por la absoluta locura de la situación. En vivo. Lisa asintió. La gente necesita ver esto. Necesitan saberlo. Ellen, que había estado rondando cerca de la puerta, habló. Ya envié las imágenes a algunos contactos de los medios. Se está extendiendo rápidamente. Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que el equipo de Lisa entrara en acción. El camarógrafo ajustó las luces, me colocaron un micrófono en la camisa, y de repente, estaba sentado frente a Lisa, parpadeando ante el brillante resplandor de la lente de la cámara. 3, 2, 1. Estamos transmitiendo en vivo desde una pequeña estación de servicio en las afueras de Orlando, donde se ha producido un caso impactante de abandono, dijo Lisa, con voz suave pero urgente. Se volvió hacia mí. Señor, ¿puede decirnos qué sucedió? Me lamí los labios secos, mi corazón latía más fuerte de lo que quería admitir. No estaba acostumbrado a estar frente a una cámara, pero esto no se trataba de mí. Se trataba de ella. ¿Mi esposa? Empecé con la voz ronca, serena. Ella me dejó aquí. Tenía un dolor de estómago muy fuerte. Le dije que algo andaba mal, pero no le importó. Su madre y su hermana estaban con nosotros y se rieron. Luego se marcharon. Lisa asintió y me dio espacio para continuar. Me quitaron el teléfono. No tenía forma de pedir ayuda. Tragué saliva con fuerza. Si no fuera por Carl y Ellen, tal vez no lo hubiera logrado. Lisa se volvió hacia Carl, que estaba de pie con los brazos cruzados. ¿Y viste todo esto? Carl asintió. Sí, lo grabé todo en las cámaras de seguridad. En cuanto lo vi forcejear, supe que algo andaba mal. Es imposible que un hombre ande por ahí luciendo así a menos que esté muy enfermo. Los labios de Lisa se apretaron hasta formar una fina línea antes de volverse hacia la cámara. Amigos, lo que tenemos aquí no es solo un caso de abandono marital. Esto es crueldad. Un hombre, en evidente estado de salud, fue abandonado por su propia esposa y su familia, sin teléfono, sin auto, sin forma de obtener ayuda. Y si no hubiera sido por los extraños, tal vez no hubiera sobrevivido. El camarógrafo enfocó la imagen de seguridad que se reproducía de fondo, mostrando a Serena riéndose mientras se alejaba a toda velocidad. El sonido de sus risas, tan casuales, tan frías, resonó en la pequeña oficina. Lisa me miró. ¿Tienes algo que quieras decirle a tu esposa? Exhalé, mi cuerpo débil, pero mi voz firme. Solo quiero que la gente vea quién es ella en realidad. La entrevista terminó, pero la historia ya se había difundido. Cuando el equipo de Lisa terminó de empacar, mi teléfono, que había recuperado del equipaje abandonado de Serena y que Ellen había revisado cuidadosamente, estaba repleto de mensajes. Mensajes de texto,
llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales. Y luego, la que me llamó la atención. Una que es tendencia en Twitter: una esposa abandona a su marido para que muera en medio de la nada. Se me retorció el estómago, no solo por el dolor, sino por darme cuenta de que esta ya no era solo mi historia, era la de todos. Serena no tenía idea de lo que le esperaba. La historia se había vuelto viral y su vida estaba a punto de desmoronarse. Una profunda y desconocida sensación de satisfacción se instaló en mi pecho. Ella me había dejado morir. Ahora, estaba a punto de ver cómo su mundo entero se quemaba. Apenas logré sobrevivir la noche. Finalmente llegó la ambulancia, con las sirenas aullando mientras los paramédicos entraban a toda prisa. Para entonces, yo estaba recuperando y perdiendo la conciencia, el dolor era tan insoportable que apenas me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Recuerdo destellos, el rostro preocupado de Ellen flotando sobre mí, la voz ronca de Carl diciéndome que aguantara y el tacto frío de una camilla mientras me subían a la parte trasera de la ambulancia. Luego, la oscuridad. Cuando me desperté, estaba en una cama de hospital, con un gotero conectado a mi brazo, y un alivio sordo y entumecedor se extendió por mi cuerpo. Un médico estaba de pie a mi lado, hojeando mi historial con una mirada de preocupación sombría. «Tienes suerte», dijo mirándome. «Se te reventó el apéndice. Si hubieras estado allí afuera mucho más tiempo, estaríamos teniendo una conversación diferente». Exhalé temblorosamente y miré hacia el techo. Debería haberme sentido aliviada y agradecida, pero lo único que sentía era una dolorosa sensación de traición. Ella realmente me había dejado. ¿Serena? La mujer con la que había construido una vida, la mujer a la que una vez juré proteger, se rió mientras se alejaba en su auto, dejándome morir al costado de la carretera. Pero el karma ya estaba llamando a su puerta. Supe que algo no iba bien en el momento en que el médico me entregó el teléfono. «Tu amiga ha estado llamando», dijo. «Suena persistente». Fruncí el ceño y presioné la pantalla para revisar mis notificaciones. Más de 50 llamadas perdidas. Y ninguna de Serena. De Nicole, mi mejor amiga desde la universidad. En cuanto la llamé, contestó. «Oh, Dios mío, estás viva», gritó. «Juro por Dios que pensé que lo eras». «Estoy aquí», dije con voz ronca, pasándome una mano por la cara. «Apenas». Ella exhaló bruscamente. «Jesús. ¿Sabes siquiera lo que está pasando?» Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?» Nicole soltó una risa breve y sin humor. «Estás por todo Internet». Me incorporé un poco, haciendo una mueca de dolor por el dolor sordo que todavía me palpitaba en el costado. «¿Qué?» Ella ni siquiera dudó. «Tú y Serena». ¿Tu historia?» De la noche a la mañana se hizo viral. La cadena de noticias transmitió las imágenes, y luego alguien las publicó en Twitter, y ahora están en todas partes. Eres el número 1 en tendencia, amigo. La cara de Serena está en todas las redes sociales y la gente está furiosa. Tragué saliva, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Ella no tiene idea de lo que viene, ¿verdad?, murmuré. Nicole resopló. No. La última vez que revisé, ella todavía estaba publicando selfies de las vacaciones, totalmente despistada. Desbloqueé mi teléfono y abrí Twitter con los dedos ligeramente temblorosos. Lo primero que vi fue mi propio rostro, pálido, exhausto, en medio de mi entrevista con Lisa Monroe. El titular que lo acompañaba era brutal. Una mujer abandona a su marido para que muera y se ríe mientras se marcha en coche. Me desplacé por la página y se me abrieron los ojos de par en par ante la gran cantidad de publicaciones. Miles de personas hablaban de ello. Comentando. Compartiendo las imágenes. Y fueron brutales. Esto es lo más cruel que he visto en mi vida. ¿Quién le hace esto a su propio marido? Serena Wilson, más vale que nunca necesites ayuda, porque el mundo ya no te quiere. Espero que este hombre la demande. Casi muere. ¿Su madre y su hermana también se rieron? ¿Qué clase de monstruos son? A donde quiera que miraba, la gente estaba destrozando a Serena. No solo a ella, sino a toda su familia. Entonces lo vi. Una captura de pantalla de la última publicación de Serena en Instagram.
Era una foto de ella, Gloria y Tessa descansando en la playa, con gafas de sol y cócteles en la mano. El epígrafe decía, por fin un poco de paz y tranquilidad. El ambiente playero ya no es un drama. Se me revolvió el estómago. Ella no tenía ni idea. Los comentarios que se publicaron bajo su publicación fueron despiadados. ¿Paz y tranquilidad? Su marido casi muere. Psicópata. ¿Conseguiste paz después de dejar a tu marido sufriendo? Te mereces todo lo que te venga. Espero que disfrutes de estas vacaciones, porque cuando regreses, tu vida habrá terminado. Estaba sucediendo. El mundo la estaba viendo como realmente era. Apreté la mandíbula y seguí desplazándome hasta que encontré algo aún más impactante. Una declaración de su propio padre. Me quedé sin aliento al leer sus palabras. Estoy horrorizada y avergonzada por las acciones de mi hija. A partir de hoy, le cortaré el apoyo financiero y todos los vínculos. Ella no representa los valores de nuestra familia. Parpadeé y volví a leerlo 2 veces. Su propio padre la había repudiado. La voz de Nicole me atravesó la sorpresa. ¿Lo viste? Exhalé. Sí, lo vi. Está acabada, murmuró Nicole. ¿Y sabes qué? Se lo merece. Una parte de mí estuvo de acuerdo. Una gran parte de mí. Pero aún no parecía real. La mujer que una vez amé, la mujer por la que luché, me había traicionado de la peor manera posible. Y ahora, todo el mundo lo sabía. Me froté la cara con la mano. Esto es una locura. Nicole tarareó. Ni siquiera has visto la mejor parte todavía. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Me envió un enlace. Hice clic y mi pantalla se llenó con un intercambio de correos electrónicos. Se filtraron mensajes entre Serena y su madre. Se me heló la sangre. Tenemos que hacer que parezca inestable. Una vez que ya no esté en escena, nos aseguraremos de que ya no esté en la vida del bebé. El mundo se desvaneció a mi alrededor. ¿Bebé? Lo leí de nuevo, con la respiración entrecortada en la garganta. No solo querían abandonarme, querían borrarme. La voz de Nicole sonaba cautelosa. No sé si en realidad. Está embarazada, susurré. Hubo silencio del otro lado. Luego, en voz baja, creo que estaba planeando estarlo. Una rabia fría se apoderó de mi pecho. Ella había planeado librarse de mí. No solo de su vida, sino de su futuro. El teléfono casi se me resbala de las manos mientras exhalaba, intentando mantener el equilibrio. Ya no se trataba solo de abandono. Esto era una guerra. ¿Y Serena? No tenía idea de lo que se avecinaba. Me senté en mi cama de hospital, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Los correos electrónicos filtrados entre Serena y su madre se repetían en mi mente como un disco rayado. Necesitamos que parezca inestable. Una vez que ya no esté en escena, nos aseguraremos de que ya no forme parte de la vida del bebé. ¿Bebé? Las palabras provocaron una nueva oleada de náuseas en mi cuerpo. Y esta vez, no tenía nada que ver con mi apéndice perforado. ¿Había estado planeando esto desde el principio? ¿Todo nuestro matrimonio había sido una trampa para un futuro sin mí? La voz de Nicole sonó a través del teléfono. ¿Estás bien? No lo estaba. Ni de lejos. Pero en lugar de decir eso, respiré lentamente para tranquilizarme. Necesito saber más. Me imaginé que dirías eso. Nicole suspiró. Mira, he estado investigando. Esos correos electrónicos fueron filtrados por una de las ex-asistentes de Gloria. Al parecer, ella se cansó de sus tonterías y envió los mensajes a un periodista antes de renunciar el mes pasado. ¿Una ex-asistente? Eso tenía sentido. Gloria siempre había tratado a las personas como objetos desechables. Camareros. Conductores. Empleados. No me sorprendió que finalmente alguien se volviera en su contra. Nicole continuó, con la voz cargada de ira. Y, fíjate, los correos electrónicos se remontan a meses atrás. Meses, hombre. Estaban hablando de esto mientras aún vivías en esa casa.
Te estaban preparando el terreno antes de que te enfermaras. Exhalé bruscamente, presionando mi mano libre contra mi frente. Meses. Mientras yo intentaba arreglar mi matrimonio. Mientras me convencía a mí mismo de que Serena todavía me amaba. Ella había estado conspirando para sacarme de su vida. Y ahora, todo el mundo lo sabía. Revisé mis notificaciones, mientras mis ojos escaneaban los titulares que inundaban Internet. Nuevas revelaciones impactantes. La esposa que abandonó a su marido fue descubierta planeando su caída. Correos electrónicos exclusivos filtrados revelan los siniestros planes de Serena Wilson contra su marido. La policía inicia una investigación sobre los negocios financieros de Gloria Wilson. Agarré con más fuerza mi teléfono. Espera, la policía está involucrada. Ah, sí, dijo Nicole. En el momento en que esos correos electrónicos se hicieron públicos, los investigadores comenzaron a investigar todo. Y no solo lo que te hicieron. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella dudó un segundo antes de decir. Resulta que la caridad de Gloria no es tan limpia como ella quiere que la gente piense. Están saliendo informes de que ha estado malversando dinero durante años. Y ahora que el mundo está observando, las autoridades realmente están prestando atención. Dejé que eso se asimilara. Gloria siempre había sido sospechosa. Se hacía pasar por una filántropa de la alta sociedad, pero a puerta cerrada era despiadada. Había sospechado durante mucho tiempo que sus supuestas donaciones caritativas tenían más que ver con beneficios fiscales que con una buena voluntad real. ¿Pero malversación de fondos? Eso era un nivel completamente nuevo. Nicole continuó, su voz ahora más urgente. Y aquí está el truco. Dado que esos correos electrónicos sugieren que estaban tratando de hacerte parecer inestable, Serena también podría ser investigada. Si pueden demostrar que estuvo involucrada en una conspiración para incriminarte, podría enfrentar cargos graves. Mi corazón latía con fuerza. Serena, en problemas legales. Hace una semana, no lo habría creído. ¿Pero y ahora? Era exactamente lo que se merecía. Un golpe seco en la puerta del hospital me hizo levantar la vista. Un hombre con traje oscuro entró, seguido de otro con uniforme de policía. El primer hombre me mostró una placa. ¿El señor Callahan? Parpadeé. Sí. Soy el detective Marcus Hill. Ella es la agente Reynolds. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su esposa. No lo dudé. Pregúntame lo que quieras. El detective acercó una silla y colocó una grabadora en la mesa junto a mi cama. Hemos estado siguiendo su caso y tras las pruebas que han salido a la luz recientemente, estamos iniciando una investigación oficial sobre Serena Wilson y su familia. Me quedé sin aliento. ¿Qué tipo de investigación? Varias cosas, dijo. En primer lugar, el abandono en sí. En este estado, dejar a un cónyuge en una situación que pone en peligro su vida podría considerarse negligencia criminal. Dado que se le rompió el apéndice y que usted se encontraba en claras dificultades en ese momento, esto podría sostenerse en un tribunal. Apreté la mandíbula. Bien. Pero, continuó, el problema más importante son estos correos electrónicos. Tocó su teléfono, probablemente para abrirlos. Si podemos demostrar que Serena y su madre estaban conspirando activamente contra ti, especialmente si estaban tratando de incriminarte como inestable, podríamos estar ante cargos de conspiración, fraude y posiblemente incluso intención maliciosa de estafar a una persona. Exhalé lentamente. ¿Y qué pasa con Gloria? Su expresión se ensombreció. Está siendo investigada por delitos financieros. El IRS ya está involucrado. Si las acusaciones de fraude se confirman, podría enfrentarse a una pena de prisión importante. Casi me río. Fue justicia poética en su máxima expresión. Serena y su familia habían pasado años mirándome por encima del hombro, burlándose de mí, tratándome como si yo fuera inferior a ellos. Y ahora, ellos eran los que estaban bajo escrutinio. Me recosté contra las almohadas, mi cuerpo todavía débil, pero mi mente más aguda de lo que había estado en días. ¿Y qué pasa después? El detective Hill se cruzó de brazos. Necesitamos reunir más pruebas.
¿Estaría usted dispuesto a testificar si esto llega a los tribunales? No lo dudé. Por supuesto. Él asintió. Bien. Estaremos en contacto. Mientras los oficiales se iban, me quedé mirando el techo, con los pensamientos a 1000 por hora. Serena no tenía idea de lo que le esperaba. Seguía bebiendo cócteles en la playa, seguía riendo con su madre y su hermana, seguía pensando que se había salido con la suya. Pero las paredes se estaban cerrando sobre ella. Y cuando finalmente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de un número desconocido. Serena, tenemos que hablar. Llámame. Me quedé mirando la pantalla. Hace una semana, habría aprovechado la oportunidad de escuchar su voz. Para entender. Para arreglar las cosas. ¿Pero ahora? Ahora sabía exactamente quién era ella. Una mentirosa. Una manipuladora. Una mujer que había dejado morir a su marido. Borré el mensaje sin responder. La dejé que se retorciera. Esto fue solo el comienzo. La primera señal de que Serena sabía que algo andaba mal llegó en forma de otro mensaje de texto. Serena, ¿por qué no me respondes? Llámame. Ahora. Me quedé mirando el mensaje, con los labios fruncidos por el asco. Ah, ¿ahora quería hablar? ¿Ahora que todo el mundo sabía lo que había hecho? Ahora que su padre la había repudiado públicamente, la reputación de su familia estaba en ruinas y la policía estaba dando vueltas como buitres. No le importó cuando me quedé encorvado en agonía, varado en medio de la nada, agarrándome el estómago y jadeando para respirar. No le importó cuando se rió y salió corriendo con su madre y su hermana, dejándome morir. ¿Pero y ahora? ¿Ahora que ella era la que se estaba ahogando? Quería que le lanzara un salvavidas. Ni una oportunidad. Bloqueé mi teléfono sin responder y me hundí más en mi cama de hospital. Todavía me dolía el cuerpo y los puntos me tiraban de forma incómoda cada vez que me movía, pero ahora el dolor era soportable. El dolor real, el que estaba enterrado en mi pecho, finalmente comenzaba a disminuir. Porque, por primera vez en años, yo tenía el control. Y Serena estaba a punto de sentir cada gramo de lo que me había hecho. Encendí la televisión del hospital y puse las noticias. Su rostro estaba en todas partes. Correos electrónicos exclusivos filtrados revelan el intento de Serena Wilson de incriminar a su marido. Escándalo en la alta sociedad. Gloria Wilson bajo investigación del IRS por delitos financieros. La policía está considerando presentar cargos contra Serena Wilson por abandono y fraude. En la pantalla se reprodujo un vídeo de un equipo de noticias local que había rastreado a Serena hasta el resort de lujo donde ella, Gloria y Tessa se habían estado escondiendo. La cámara se acercó cuando un reportero le acercó un micrófono. Serena, ¿tienes algo que decir sobre las acusaciones en tu contra? Los correos electrónicos filtrados, la investigación policial. La expresión de Serena era tensa, su compostura habitual se resquebrajó. Llevaba gafas de sol de gran tamaño y sus labios apretados formando una línea firme. Sin comentarios, espetó, empujando al periodista para que pasara. Tessa, que caminaba a su lado, se controlaba menos. Esto es acoso. Nos están acosando. ¿Acosando? Solté una risa amarga. Estas mujeres habían pasado años haciéndome la vida imposible, tratándome como si fuera desechable. Ahora estaban probando su propia medicina. La periodista no se dio por vencida. Serena, ¿abandonó a su marido en una gasolinera mientras sufría una emergencia médica? Serena se detuvo en seco y se volvió hacia la cámara. Esa historia se ha exagerado mucho, dijo, forzando una sonrisa. A la gente le encanta tergiversar las cosas para que encajen en una narrativa. Mi marido, exmarido, está exagerando. Exmarido, me quedé con la mandíbula apretada. Así que ese era el juego al que estaba jugando. Ella pensó que podía adelantarse al escándalo haciendo que pareciera que ya habíamos terminado, como si fuera ella la que había decidido seguir adelante. Patético. Entonces, el reportero disparó el tiro que lo cambió todo. ¿Y qué pasa con la póliza de seguro de vida, Serena? Serena se puso rígida. Tessa jadeó y miró a su hermana alarmada.
La periodista continuó, con voz afilada como una cuchilla. Los registros públicos muestran que usted contrató una póliza de seguro de vida importante para su marido unos días antes de su viaje. ¿Le importaría explicarme? Me incorporé, con el pulso acelerado. Espera, ¿qué? Cogí mi teléfono y llamé inmediatamente a Nicole. Ella contestó al instante. Amigo, ¿viste eso? Dime que no es verdad. Dije en voz peligrosamente baja. Nicole dudó. Ojalá pudiera. Cerré los ojos con fuerza y hundí los dedos en la manta del hospital. Serena había contratado un seguro de vida para mí. Días antes de que me dejara morir, la traición me afectó más de lo que creía posible. Había pasado años amando a esta mujer, defendiéndola, intentando ver lo mejor en ella, y ella había estado planeando mi funeral. Escucha, dijo Nicole con atención. La policía ya lo está investigando. Si pueden demostrar que tenía alguna intención. Ya tienen intenciones, gruñí. Los correos electrónicos, las imágenes, la política, suspiró Nicole. Entonces está en serios problemas. Volví a mirar el televisor. Serena se había alejado de la periodista, pero ahora estaba nerviosa y su cuerpo estaba rígido. Se acabó, dijo con brusquedad mientras se dirigía furiosa hacia la entrada del hotel. Pero el daño ya estaba hecho. Internet ya estaba en pleno auge. Serena Wilson contrató un seguro de vida para su marido antes de dejarlo morir. Nuevas evidencias sugieren que el abandono pudo haber sido un intento de asesinato. No podía respirar. Asesinato. Ella me quería muerta. Una rabia lenta y oscura se instaló en lo más profundo de mis huesos. Había pasado tanto tiempo tratando de entender por qué Serena había cambiado. ¿Por qué pasó de ser la mujer que una vez me susurró que me amaba a la mujer que se rió mientras me abandonaba en una gasolinera? Pero ya no importaba. No me importaba por qué. Solo me importaba una cosa, la justicia. Mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo texto. Serena. Por favor. Necesitamos hablar. Llámame. Me quedé mirándolo, con los dedos flotando sobre la pantalla. Entonces sonreí. Ella estaba entrando en pánico. ¿Bien? Le escribí 2 palabras, habla con tu abogado. Luego bloqueé su número. Ella había hecho su cama. Ahora, se iba a ahogar con ella. Me desperté con el sonido de mi teléfono zumbando. Era temprano, apenas pasadas las 6 de la mañana, pero en cuanto vi el identificador de llamadas, me incorporé, completamente alerta. Detective Hill. Exhalé bruscamente antes de responder. Detective. Su voz era firme y profesional, pero había algo en su tono que me provocó un escalofrío de satisfacción. Pensé que te gustaría saberlo. La recogimos esta mañana. Pasé las piernas por el borde de la cama del hospital y de repente me desperté. ¿Serena? ¿Serena? Su madre. Y, dadas las circunstancias, también han traído a su hermana para interrogarla. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Cómo? El detective Hill soltó una breve risita. No vas a creer esto. Serena estaba intentando subir a un avión privado. Me quedé quieto. ¿Se iba del país? Eso parece, confirmó Hill. Al parecer, pensó que podría pasar el rato en la finca de algún amigo de la familia en Europa. Pero en cuanto recibimos la orden judicial, su nombre entró directamente en el sistema. La TSA marcó su pasaporte. En cuanto llegó al aeropuerto, ya teníamos agentes esperándonos. Me pasé una mano por la cara y una risa oscura se escapó de mis labios. ¿Serena? Siempre tan segura de que era intocable. Siempre creyendo que la riqueza y la influencia de su familia la protegerían de las consecuencias de sus acciones. ¿Pero ahora? Ahora. Estaba sentada en una celda de detención. Y todo había sido obra suya. Me recosté en la cama y dejé que la noticia se asentara en mis huesos. ¿Y qué pasa con Gloria? Hill dejó escapar un silbido. Esa mujer tiene más esqueletos que un maldito cementerio. Hacienda ya la está siguiendo por malversación de fondos.
Pero también hemos descubierto docenas de donaciones fraudulentas vinculadas a su organización benéfica. Hizo una pausa y le pidió la póliza de seguro de vida. Ahora estamos trabajando con la compañía de seguros, pero las cosas no pintan bien para ella. Asentí, aunque él no podía verme. Bien. Serena siempre había actuado como si fuera invencible, como si el mundo girara a su alrededor y pudiera hacer lo que quisiera, sin importar a quién lastimara. Pero ahora, por primera vez en su vida, tenía que enfrentar la realidad. La voz de Gil se volvió más seria. Escucha, necesitaremos que vengas pronto a hacer una declaración formal. Y debes saber que su abogado ya está tratando de hacer pasar esto como un malentendido. Ellos van a luchar contra esto. Me burlé. Por supuesto que lo harán. Pero, continuó Gil, con los correos electrónicos, las imágenes, los registros de seguros filtrados, no tienen mucho que argumentar. Ella podría escabullirse de los cargos más graves. Pero incluso si lo hace, su reputación queda arruinada. Y para Serena, ese fue el verdadero castigo, ¿no? ¿Perder su riqueza? ¿Sus conexiones? ¿La vida cómoda de la que siempre había dependido? Ella no sobreviviría a eso. ¿Y yo? Estaría bien. Gil dio por finalizada la llamada y prometió mantenerme al tanto. Colgué y me quedé mirando la pared vacía del hospital que tenía frente a mí. Había imaginado ese momento de 100 maneras diferentes. Había fantaseado con el día en que Serena tendría que afrontar las consecuencias. Con el día en que su vida cuidadosamente organizada se desmoronaría. Y ahora, finalmente había sucedido. Entonces, ¿por qué me sentía vacío? Exhalé y me pasé una mano por la cara. Porque, a pesar de todo, hubo un momento en el que la había amado. Un momento en el que había mirado a Serena y había visto mi futuro. Sacudí la cabeza, apartando el pensamiento. Esa versión de Serena nunca había existido. Había sido una ilusión, un espejismo de amor construido sobre mentiras y manipulación. ¿La verdadera Serena? Ella nunca me había amado. Y ahora, todo el mundo lo sabía. Pasé el resto de la mañana viendo cómo se desarrollaban las noticias. El arresto de Serena se hizo notar en todas partes. Había periodistas apostados fuera de la comisaría. Las cámaras captaron el momento en que la dejaron entrar. Su rostro estaba pálido. Su perfecta compostura se estaba resquebrajando. Parecía furiosa. Humillada. Bien. Los comentaristas de la televisión la atacaron sin piedad. Esto es lo que pasa cuando la gente cree que está por encima de la ley. Ella abandonó a su marido en su momento más débil y ahora está pagando el precio. No lo olvidemos. La única razón por la que esto salió a la luz fue por las imágenes de seguridad de la gasolinera. Si Carl y Ellen no hubieran intervenido, ¿sabríamos siquiera la verdad? Cada palabra se sentía como una nueva victoria. Y luego llegó la mejor parte. La organización benéfica de Gloria cerró en medio de una investigación por fraude. Casi me río. Durante años, Gloria se había presentado como una filántropa, actuando como si fuera una especie de santa. Pero, ¿ahora? Su imperio se estaba desmoronando. Serena y su familia habían pasado años mirándome por encima del hombro, haciéndome sentir inferior. Pero, ¿ahora? No tenían nada. ¿Y yo? Por fin era libre. Más tarde, Nicole vino a visitarme. Entró en mi habitación del hospital con una bolsa de comida rápida y la dejó en la bandeja que estaba al lado de mi cama. Pensé que podía servirme algo mejor que la comida del hospital. Sonreí, agradecida. Eres un salvavidas. Se dejó caer en la silla a mi lado y cruzó las piernas. ¿Cómo te sientes? Levanté una ceja. ¿Cómo se siente qué? Señaló la televisión, que seguía transmitiendo la caída de Serena. La mujer que arruinó tu vida está en una celda. Su madre probablemente irá a prisión. Su familia está deshonrada. Tú ganaste. Me recliné y pensé en sus palabras. Había ganado, pero no me sentía tan triunfante como pensaba. Exhalé. No lo sé. No es como si esto borrara todo, ¿sabes? Nicola sintió, su expresión se suavizó. Sí,
Lo entiendo. Me observó por un momento antes de decir, ¿y ahora qué? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? Durante mucho tiempo, mi vida había girado en torno a Serena. Tratando de hacerla feliz. Tratando de encajar en un mundo que nunca me quiso. ¿Y ahora? Tenía que descubrir quién era yo sin ella. Miré mis manos y flexioné los dedos. Creo que empezaré de nuevo. Nicole sonrió. Es un buen plan. Asentí y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Por primera vez en años, no estaba atrapada. No estaba atrapada en un matrimonio tóxico. No me estaban utilizando, manipulando ni descartando. Yo era libre y tenía toda la vida por delante. La habitación del hospital quedó inquietantemente silenciosa después de que Nicole se fue, dejándome sola con mis pensamientos. El suave pitido del monitor cardíaco llenó el aire, un recordatorio de que todavía estaba allí, todavía respirando, a pesar de todo. Durante los últimos 4 años, mi vida había girado en torno a Serena. Tratando de cumplir con sus expectativas. Tratando de encajar en un mundo que constantemente me recordaba que no pertenecía a él. Cada decisión, cada compromiso, cada sacrificio se habían hecho para mantenerla feliz. ¿Y para qué? ¿Para que me dejara por muerto en una gasolinera? ¿Para que pudiera contratar un seguro de vida a mi nombre? Para que ella y su familia pudieran reírse mientras se alejaban, convencidos de que nunca más tendrían que lidiar conmigo. Apreté la mandíbula y me senté más erguido, ignorando el dolor sordo en mi costado. Ya no. Había terminado de vivir para Serena. Estaba harta de intentar darle sentido a su crueldad. Estaba harta de sentir que no era suficiente. Por primera vez en años, no tenía a nadie a quien rendirle cuentas. Nadie controlaba mis decisiones. Nadie me dictaba qué vestía, dónde comía o con quién pasaba el tiempo. Yo era libre. Y, sin embargo, la idea de empezar de nuevo me resultaba extraña. Porque si no era el marido de Serena, ¿quién era yo? En ese momento entró una enfermera, interrumpiendo mis pensamientos en espiral. Sonrió cortésmente mientras me examinaba el cuerpo. ¿Cómo nos sentimos hoy, señor Callahan? Exhalé lentamente. Mejor. No era mentira. Físicamente me estaba recuperando. Mi cuerpo estaba recuperando lentamente su fuerza. ¿Pero mentalmente? ¿Emocionalmente? Esa era otra historia. Bueno, la buena noticia es que tus signos vitales se ven muy bien. La enfermera continuó. Si todo sigue estable, te deberían dar el alta mañana por la mañana. ¿Mañana? Tragué saliva. ¿A dónde se suponía que debía ir? La casa que Serena y yo compartíamos no era una opción. Incluso si ella no tenía permiso legal para regresar allí, no tenía ningún interés en poner un pie en ese lugar otra vez. Cada habitación estaría contaminada con recuerdos de ella. De nosotros. Y me negué a permitir que me atormentara por más tiempo. La enfermera me dio una palmadita tranquilizadora en el hombro antes de salir de la habitación. Me quedé allí sentada, mirando la pantalla de televisión en blanco, sintiéndome como si estuviera al borde de algo grande, un nuevo comienzo. Solo tenía que decidir qué hacer con él. A la mañana siguiente, me dieron el alta. Nicole llegó puntualmente y su coche ya estaba esperando en la entrada del hospital. ¿Estás listo?, me preguntó mientras me deslizaba en el asiento del pasajero y me ajustaba el cinturón de seguridad. Miré el hospital que estaba detrás de mí y luego la carretera abierta que tenía delante. Sí, dije. Creo que sí. Nicole se detuvo en la carretera principal, con el horizonte de la ciudad a lo lejos. Entonces, ¿a dónde? Esa era la pregunta, ¿no? Dudé antes de decirlo. No es la casa. Nicole resopló. Obviamente. Tamborileó con los dedos sobre el volante y pensó, bueno, tengo una habitación de invitados. Puedes quedarte allí hasta que resuelvas las cosas. La miré sorprendida. ¿Estás segura? Nicole puso los ojos en blanco. Amigo, casi mueres. Creo que puedo dejarte quedarte en mi casa un rato. Exhalé y algo de la tensión abandonó mis hombros. Gracias. Ella le restó importancia con un gesto.
Solo prométeme una cosa. Levanté una ceja. ¿Qué? Nicole me miró de reojo. No vas a dejar que todo este asunto de Serena te defina. Abrí la boca para discutir, pero me interrumpió. Lo digo en serio, hombre. Has dejado que esa mujer te pisoteara durante años. Y sí, por fin está recibiendo lo que se merece. Pero si pasas el resto de tu vida esperando su caída, ella ganará. Miré por la ventana y vi cómo la ciudad se desdibujaba a mi alrededor. Nicole no se equivocaba. La venganza me había mantenido en pie estos últimos días. La idea de ver a Serena pagar finalmente por todo lo que había hecho me había impulsado a soportar el dolor, la traición, la humillación pública. ¿Pero ahora? Ahora, ella enfrentaba cargos. El imperio de su familia se estaba desmoronando. Su cómoda vida de riqueza y privilegios había terminado. Yo ya había ganado. Entonces, ¿por qué sentía que todavía estaba atrapada en el pasado? Nicole suspiró, suavizándose. Mira, sé que no es tan simple. Tienes derecho a estar enojada. Tienes derecho a sentirlo todo, pero no dejes que te robe más tiempo, ¿vale? Te mereces algo mejor. Dejé que sus palabras se asentaran en mí. Tenía razón. Había perdido suficiente tiempo con Serena. Era hora de empezar a pensar en mí. El apartamento de Nicole era pequeño pero acogedor, escondido en un barrio tranquilo. Me entregó una llave de repuesto y me indicó la habitación de invitados. Siéntete como en casa, me dijo. El frigorífico está lleno. El baño está al final del pasillo. Y si te comes mi último trozo de pizza, te mataré mientras duermes. Solté una risita cansada. Lo noté. Por primera vez en días, me sentí a salvo. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Este no era un lugar lleno de malos recuerdos. No estaba embrujado por la presencia de Serena. Era algo nuevo y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Durante los días siguientes, traté de acostumbrarme a una especie de rutina. Salí a caminar, recuperé el sueño y comí comidas reales en lugar de la comida del hospital. Poco a poco, el peso de todo lo que había sucedido empezó a desaparecer. Pero el momento de verdadera claridad llegó cuando una noche me encontré mirando las noticias, buscando novedades sobre Serena. Su juicio todavía estaba pendiente. Sus abogados se esforzaban por controlar los daños. Los medios de comunicación habían pasado al siguiente escándalo. Y yo me di cuenta. Ya no me importaba. Durante mucho tiempo, mi vida había girado en torno a Serena. Pero, por primera vez, no pensaba en ella. Estaba pensando en mí. En lo que quería. En quién era yo sin ella. Y por primera vez en años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Una tarde, mientras estaba sentada en el sofá de Nicole, hojeando las ofertas de trabajo, ella se dejó caer a mi lado con una sonrisa traviesa. Entonces, dijo, empujándome con el codo. ¿Qué sigue? Pensé en ello. Durante mucho tiempo, mis planes habían estado ligados a Serena. ¿Pero ahora? Ahora podía ir a cualquier parte. Hacer lo que quisiera. Sonreí. Creo que finalmente estoy lista para empezar de nuevo. Nicole sonrió. Maldita sea, tienes toda la razón. Miré por la ventana y vi cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Una nueva vida me esperaba y esta vez, no iba a desperdiciarla. El mundo ya había dejado atrás el escándalo. Durante semanas, el nombre de Serena había dominado los titulares. Las imágenes de cuando me abandonó en la gasolinera se reproducían una y otra vez en todos los canales de noticias. Internet la había destrozado, diseccionando cada detalle de su vida privilegiada y despiadada. Las filtraciones, el fraude financiero, la póliza de seguro de vida, todo había pintado una imagen de una mujer que veía a las personas como algo desechable. Pero, como sucede con todas las cosas, la atención del público finalmente cambió. Un nuevo escándalo tomó el centro de la escena. Otra socialité rica y despiadada fue sorprendida haciendo algo imperdonable. Las cámaras se movieron, los hashtags se desvanecieron y Serena Wilson se convirtió en otro nombre deshonrado en los archivos de la indignación en las redes sociales. Pero para mí,
el daño que dejó atrás no era algo que pudiera ignorar ni olvidar. Porque, si bien ella podía desaparecer en cualquier nuevo infierno que hubiera construido para sí misma, yo tenía que vivir con las cicatrices. No solo las físicas, la incisión que aún estaba cicatrizando de mi cirugía de emergencia, sino también el destrozo emocional que había dejado atrás. Todavía estaba desentrañando el lío que había creado en mi vida. Su traición lo había cambiado todo. Pasaba las mañanas en el apartamento de Nicole, tomando café y viendo cómo la ciudad cobraba vida desde su pequeño balcón. La vista no era muy buena, unos cuantos edificios de oficinas, una parada de autobús llena de gente, pero por ahora era mío. Un lugar libre de Serena. Había comenzado la terapia. Eso fue obra de Nicole. Prácticamente me arrastró hasta mi primera sesión, ignorando mis protestas. No tienes que estar bien solo porque ella recibió lo que se merecía, había dicho. Eso no significa que no tengas cosas que resolver. Y ella tenía razón. La caída de Serena no borró los años que pasé en un matrimonio tóxico. No deshizo la manipulación, la soledad, la sensación de nunca ser suficiente. La terapeuta, la doctora Ellis, era una mujer de mediana edad con un comportamiento tranquilo y sensato. Te condicionaba, según había dicho durante nuestra segunda sesión, te hacía creer que su amor era algo que tenías que ganarte, que tenías que demostrar que eras digno de él. Me burlé. Supongo que nunca me demostré lo suficiente. La doctora Ellis inclinó la cabeza. O tal vez, el problema nunca fuiste tú, desde el principio. Ese pensamiento se me quedó grabado. Durante años, me esforcé al máximo por ser el marido que Serena quería. Había puesto excusas para ella, ignorado las señales de alerta, convencido de que si me esforzaba más, ella me amaría como yo la amaba. Pero nunca lo hizo. Y ahora finalmente me estaba dando cuenta de que ese no era mi fracaso. Era de ella. Una tarde, Nicole irrumpió en el apartamento agitando su teléfono en el aire. No vas a creer esto. Apenas levanté la vista de mi computadora portátil. ¿Otro titular de Serena? No, dijo, dejándose caer en el sofá a mi lado. Mejor. Me puso el teléfono en la cara. Parpadeé. Era un artículo de noticias. Se propone una nueva legislación tras un caso de abandono de alto perfil. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Nicole sonrió. Lo llaman la ley de protección Callahan. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Amigo, dijo, prácticamente vibrando de emoción. Su caso se volvió tan viral que los legisladores están tratando de aprobar un proyecto de ley que ilegalice abandonar a un cónyuge en caso de emergencia médica. Me quedé mirando el artículo, tratando de procesarlo. No era solo un titular. Fue real. Los legisladores propusieron consecuencias reales y tangibles para personas como Serena. Personas que pensaron que podían deshacerse de alguien y nunca enfrentar repercusiones. Exhalé con fuerza y me pasé una mano por la cara. Jesús. Nicole me dio un codazo. No está mal para un tipo al que casi dan por muerto, ¿eh? Solté una risa entrecortada. Sí, no está nada mal. Ya no se trataba solo de mí. Mi historia, el dolor que Serena me había hecho pasar, se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que realmente podía ayudar a la gente. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo parecido a la paz. Una semana después, recibí la llamada que había estado esperando. La voz del detective Hill sonó firme como siempre. Es oficial. Serena aceptó un acuerdo con la fiscalía. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué clase de trato? Ella se declara culpable de conspiración para cometer fraude y de conducta imprudente. A cambio, la fiscalía retira los cargos más graves. Tragué saliva. ¿Cuál es su sentencia? 5 años de prisión. Exhalé lentamente, dejando que los números se asimilaran. 5 años. Serena, que había pasado toda su vida creyéndose intocable, iba a pasar media década entre rejas. No era vida. No fue el tipo de justicia brutal, ojo por ojo, que exigía Internet, pero fue algo, y fue más de lo que jamás imaginé que tendría que enfrentar. ¿Y qué pasa con Gloria?, pregunté. La voz de Hill se oscureció. Esa mujer se irá por un largo tiempo.
Entre los cargos del IRS y el fraude financiero, le esperan entre 15 y 20 años de cárcel. Sentí un zumbido de satisfacción en el pecho. Habían pasado toda su vida usando el dinero y el poder para pisotear a personas como yo. Y ahora, ese mismo poder se había vuelto contra ellos. Gracias por avisarme, dije. Hill dudó. Lo digo con sinceridad, Callahan. Lo que pasaste fue un infierno, pero saliste de ahí fortalecido. ¿Y ahora? Puedes seguir adelante. Asentí. Sí. Lo creo. Y por primera vez, realmente lo creí. Esa noche, me senté en el balcón y contemplé el horizonte de la ciudad. Pensé en Serena. No como antes, ni con añoranza ni arrepentimiento. Pero con claridad. Ella había tratado de quebrarme. Y había fracasado. Había sobrevivido, me había reconstruido y ahora tenía toda una vida por delante. Uno que no tenía nada que ver con ella. Respiré lenta y tranquilamente y dejé que todo se fuera. El dolor. La traición. El peso del pasado. Y cuando finalmente me levanté y entré, lo supe. Me sentía libre. El cielo se extendía sobre mí, infinito y brillante, mientras estaba de pie en el balcón de mi nuevo apartamento. No era nada grandioso. Solo un lugar sencillo en la ciudad, lejos del mundo en el que Serena y su familia me habían obligado a vivir. Pero era mío. No más habitaciones frías y estériles llenas de muebles caros en los que nunca me había sentido cómoda. Se acabó el andar con pies de plomo, intentando demostrar que era lo suficientemente bueno para gente que nunca me vio de verdad. Se acabó el despertar cada mañana con una mujer que había estado planeando mi caída mientras fingía amarme. Había acabado con todo eso. Por primera vez en años, estaba viviendo para mí. Las últimas semanas habían sido un torbellino. La sentencia de Serena había sido noticia. Pero los medios de comunicación habían pasado página rápidamente. El mundo había encontrado el siguiente escándalo del que darse un festín, dejándola a ella desvaneciéndose en la irrelevancia. Una vez me había llamado desde la cárcel. No le había contestado. Me había enviado una carta llena de justificaciones vacías y de autocompasión. La había tirado a la basura sin leer más allá de la primera línea. Serena ya no significaba nada para mí. Y, sin embargo, sabía que durante el resto de su vida me recordaría. Recordaría al hombre al que dio por muerto. El hombre que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Y eso, en sí mismo, era justicia. Me senté a la mesa de la cocina, bebiendo café mientras revisaba mis correos electrónicos. Las solicitudes de trabajo finalmente se estaban acumulando nuevamente. Me había llevado tiempo, pero estaba reconstruyendo mi carrera. No era el mismo hombre que había sido antes de Serena. Ahora era más inteligente, más sabia, más cautelosa con respecto a quién dejaba entrar en mi vida. No dejaría que nadie me manipulara de esa manera otra vez. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Cuando la abrí, Nicole estaba del otro lado, sosteniendo un paquete de 6 cervezas y una bolsa de comida para llevar. Vengo con regalos, dijo con una sonrisa burlona mientras entraba. Me reí entre dientes. ¿Cuál es la ocasión? Nicole dejó la comida sobre la mesa y se volvió hacia mí, sonriendo. No es motivo de celebración. Pensé que deberíamos celebrar el hecho de que tu vida ya no gira en torno a una exesposa psicótica. Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar sonreír. No se equivocaba. Nos adaptamos a nuestra rutina habitual, comer comida para llevar en el sofá, ver programas de telerrealidad malos y reírnos de lo ridícula que podía ser la gente. A mitad de la comida, Nicole se volvió hacia mí y su expresión se tornó más seria. ¿Y ahora qué? Masticé pensativamente. Era una pregunta que me había estado haciendo mucho últimamente. Durante años, mi futuro estuvo ligado al de Serena. Cada decisión que tomé fue sobre nosotros, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros planes. Ahora, esas cadenas habían desaparecido y finalmente podía preguntarme, ¿qué quiero? No lo sé, admití. Pero por primera vez, estoy bien con eso. Nicole sonrió. Buena respuesta. Bebí otro sorbo de cerveza y me recliné en el sofá. ¿Y tú qué? ¿Qué sigue? Sonrió,
asegurándose de que no te conviertas en un viejo amargado que se pasa la vida despotricando sobre su exmujer. Me reí. Está bien. Nicole me dio un codazo juguetón. Lo digo en serio. Eres un buen chico, Callahan. Te mereces la felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. No era solo el hombre que había sido abandonado. No era solo el chico de la historia viral. Yo era yo y finalmente estaba lista para comenzar a vivir de nuevo. Unos días después, recibí una llamada de Lisa Monroe, la periodista que había revelado mi historia. Quería hacer un seguimiento. Al principio dudé. ¿Realmente quería volver a hablar de Serena? ¿Quería seguir reabriendo esa herida? Pero luego pensé en cuántas personas se habían acercado a mí. Desconocidos que habían estado en matrimonios tóxicos, que habían sido engañados y manipulados, que se habían sentido atrapados como yo una vez. Mi historia les había dado algo, esperanza, el coraje para alejarse. Tal vez era hora de compartir la parte final. El estudio estaba iluminado, las cámaras estaban ubicadas en diferentes ángulos mientras Lisa me saludaba con una cálida sonrisa. Se sentó frente a mí, con el micrófono enganchado a su chaqueta. Me alegro de volver a verte, Callahan. Asentí. Es bueno estar aquí. Lisa me observó por un momento. Te ves más clara. Exhalé. ¿Por qué lo soy? Ella sonrió. Hablemos de eso. La entrevista comenzó como se esperaba. Recapituló todo lo que había sucedido, desde el abandono de la gasolinera hasta la sentencia de Serena. Luego se inclinó hacia adelante y suavizó la voz. ¿Qué quieres que la gente aprenda de tu historia? Lo pensé un momento. Luego, la miré a los ojos y le dije que, a veces, lo peor que te pasa resulta ser lo mejor para ti. Lisa asintió y esperó a que continuara. Durante años me convencí de que Serena era lo mejor de mi vida, le puse excusas, ignoré las señales de alerta. Dejé que me manipulara para que pensara que no era suficiente. Exhalé. Pero ella me dejó. Ella me mostró quién era realmente. Y por mucho que me doliera, me liberó. La expresión de Lisa era indescifrable. Y ahora sonreí. Ahora, por fin, puedo vivir. Las cámaras seguían grabando, pero por primera vez, no me importó. Esto ya no era solo una historia. Era mi historia. Y apenas comenzaba.